Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidísimos todos a esta emisión de Metralla Rosa. Hoy es sábado por la noche, el cuerpo lo sabe, y para celebrarlo tenemos a Jonathan Mijares, mejor conocido en el mundo musical como Coco o Jane Mom Coco. Él es DJ, es productor musical, es performer. Y yo lo tengo aquí conmigo para que me cuente acerca de sus más recientes hazañas en el mundo de la noche londinense, y también porque tengo entendido que considera las entrevistas actividad sexual para el cerebro, y espero que esta sea lo suficientemente estimulante como para no defraudarlo. Gracias por acompañarnos. Como dije, sábado deberíamos estar bebiendo prosecco o vodka o qué sé yo, pero por lo pronto agua con gas. Claro, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Me encanta tenerte, y sobre todo porque la situación en el mundo, a propósito del coronavirus y a propósito del 2020, creo que si hay una industria o hay un área del mundo artístico que se ha habido sumamente afectada, Sí. es justamente el mundo de la noche. Sí. Y el mundo de la música electrónica, obviamente, del cual eres un participante muy activo y casi un activista, pues. Sí. Me encantaría saber de fuente original, ¿cómo has vivido todo este proceso y cuál es tu visión en relación a cómo el primer mundo ha estado enfrentando el problema económico que se ha generado en el mundo de la noche? Mira, ha sido pero realmente difícil. Yo no vivo a 100% del mundo de la música, pero tengo amigos que sí son productores de música electrónica y son DJs, y sí tenían trabajos tiempo completo con Fabric, Ministry of Sound, DEC, y se han visto totalmente afectados porque no tienen un income, han tenido que valerse del Universal Credit, o otros han tenido que volver a sus trabajos normales. Mi caso es muy particular porque yo tengo mi empresa de diseño interactivo y diseño digital. Nosotros hacemos mucho research de comportamiento humano con interfaces gráficas. Y la parte de la música... Y digamos que eso te apasiona tanto como tu trabajo musical. Lo que pasa es que la música siempre ha sido ha sido 50 y 50. Okay. Y finalmente la música para mí estaba arrancando. Yo saqué un disco en el 2018. Bueno, no un disco, saqué un álbum en el 2018. Y por fin, después de 2 años de trabajo muy duro, entonces había comenzado a hacer tours en Estados Unidos, había tocado en San Francisco, fui para Dallas, toqué en Toronto, Nueva York. Y bueno, el último toque era en Londres y tenía varios toques en Ibiza. Para el momento en que empezó... Sí, para el momento que pasa la pandemia. Y mi último toque es en Londres y me quedo atrapado aquí. Okay. Porque en el momento que pasa, la semana siguiente declaran el lockdown y no puedo salir de aquí. Entonces comienza... ¿no? No, porque en realidad yo iba a ver a mis padres, era el siguiente viaje en Curazao. Okay. Ellos viven en Curazao. Tenía que tomar ese vuelo y bueno, me quedo atrapado aquí. Comienzo a ver como un efecto dominó que comienzan a cancelar todos mis toques. Yo tenía como 50 toques viniendo y comienza a cancelarse uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Comienzan a cancelar las fiestas. Y claro, en ese momento digo, bueno, chévere, ¿sabes? Yo de repente puedo buscar parte de mi trabajo normal y todo va a estar bien. Pero comienzo a ver que mis amigos comienzan a escribir cosas en el Instagram. Ya se pone como el ambiente un poco turbio. Pero pesado, como oscuro, pesado, sí. pero muy oscuro, muy oscuro. O sea, después de 3 meses de lockdown, te impacta muchísimo cuando comienzas a ver pensamientos muy, muy dark, o sea, realmente muy oscuros que tiene la gente.
Y como claro, yo estudié mucho de interacción humana y por supuesto cuando lees cosas las interpretas de la manera en que la gente las está Eres más diciendo. Sí, sensible al verdadero contenido. claro, entonces comienzo a leer entre líneas y me doy cuenta que esta gente está muy mal. Deprimida, Inclusive quieres decir. deprimida, ansiosa, Desesperanzada. desesperanzada. Por lo menos tengo un amigo, bueno, no te voy a decir el nombre en público, pero él es DJ de Ministry of Sound, él es residente, y cuando pasa el lockdown, él tiene una niña, la mujer está embarazada, mi director de arte tiene dos hijos, tiene uno recién nacido ahorita, y la esposa, ¿sabes?, está en recuperación del embarazo. Entonces, claro, comienzo a ver que él está como un ratoncito, ¿sabes?, Enjaulado. enjaulado, no sabe qué hacer, ¿sabes?, cómo consigues la comida para tu familia. Y por supuesto, el gobierno sacó el Universal Credit, sacaron el FAIR, sacaron todas estas cosas, pero muchos de los artistas no tienen ese apoyo Claro. porque ellos son contratistas. Y entonces ya para ese momento ellos no pueden aplicar como contratista ni como empresa porque están en otra posición y el gobierno no ve esto ni en ninguna parte del mundo. Entonces es un mundo que comienza a desboronarse completamente. Este, por mí era más el ego de que la gente me comenzaba a reconocer, comenzaba a tener más seguidores en el SoundCloud, en el Spotify, en el iTunes Music, comenzaba a tocar más, pero ya era una cuestión más de ego. Para ellos es una cuestión de vida, De de supervivencia. supervivencia. Claro. Entonces, claro, mira, muchas veces he visto que varios de mis amigos hasta comenzaron a trabajar en raves clandestinos por todas partes de Londres o en París. Tengo muchos amigos haciendo fiestas en sus casas, cobrando 30, 40 euros y Bueno, la a gente eso va. quería llegar. Yo me imagino que al principio te toca asumir el shock de la nueva situación a la que te tienes que enfrentar, todos los bares y todos los sitios donde pudieras tocar, nightclubs cerrados por meses, y me imagino que empieza a surgir toda esta noche clandestina paralelamente, ¿Sabes cómo se porque siente? Como en Venezuela en los 90 o en los principios de los 2000, cuando la policía llegaba y allanaba todo y uno tenía que eran los reyes. incluso Así. recuerdo en Nueva York, por ejemplo, que en los 90 estaban muy de moda las fiestas donde tú para llegar necesitabas una clave secreta y entonces tenías que ir a un sitio y de ese sitio ibas a otro sitio. Me imagino que es un poco Es, la movida es muy parecido. A nosotros nos actual. llegó la policía 2 veces. Y en una de los Soho Sessions que hice, porque tengo bueno, tú no sabes, los Soho Sessions que hago todos los viernes, que Ajá, los cuéntame de pongo los Soho Sessions, porque también tengo entendido que si bien tú habías empezado a hacer streams a través de tu Instagram o en Facebook Facebook y todas tus plataformas sociales previo al al lockdown. lockdown, y que por eso de alguna forma también estabas ya como entrenado y habías empezado ya a abrir espacios que hoy en día todo el mundo está intentando capitalizar. Si bien ya tú habías empezado a hacer Yo eso, empecé mucho antes de que la gente empezara a hacerlo. ¿qué, Que lo de los Soho Sessions, porque primero fue los Fistrovia Sessions, que fue en el 2018. En el 2017, ¿Qué es esto que tú llamas Soho Sessions? Los Soho Sessions son las noches live streams DJs que yo hago en el social media, donde hacía en vivo el show, porque claro, cuando en ese momento no tienes tanta gente que te conoce, no tocas tanto en tantos diferentes O sea, en bares. tiempo real la gente te está siguiendo y te está comentando y están allí Y contigo. están allí contigo, aunque no entonces, estén en y espacialmente. en ese momento los copyrights que tenía Facebook e Instagram no eran tan fuertes y el gobierno no había atacado tanto las plataformas Bueno, sociales. porque no había por No qué, había ¿no? por qué. Exacto. Por supuesto, pasa el lockdown y todo el mundo comienza a hacer streaming. Entonces me da mucha risa porque cuando los festivales electrónicos digitales, yo fui uno de los primeros que tocó en varios festivales electrónicos en el internet y ahora todo el mundo tiene un festival, ¿no? Claro. Pero claro, o sea, esto empezó en el 2017. O sea, y probablemente mucho antes, probablemente hay gente que lo hizo antes que yo, pero en Londres sí sé que uno de los primeros shows que hice, o sea, fue uno de los primeros en empezar esto. Empezar esta movida. Esta movida. Y de repente como que agarró mucho auge durante el verano. Y entonces comienzo a invitar gente, pero entonces ya yo invitaba a 5, me llegaban 20. Invitaba a 20, me llegaban 40.
como unas personas que tenías allí que ni contigo. siquiera conocía. O sea, que ni siquiera, que cuando se enteraban que iba a tener gente en el apartamento, pues obviamente, gracias a Dios, Dios me ha bendecido con un apartamento grande, entonces, claro, se permitía una cantidad de gente. Pero el problema está en que cuando comienza a hacerla, cuando la policía comienza a ponerse muy, muy fuerte, pues obviamente me llegó la policía con el primer warning y después vinieron con el second warning. Ok. Entonces, claro, cuando ya dicen que van a cobrar las 10.000 libras, yo dije, ¿sabes qué? No tengo más nadie en la casa porque no. Claro, porque es Es peligrosísimo. peligroso. Es peligroso y no quiero que me llegue o sea, no quiero que me vayan a No, y arrestar. además a mí me pasó, por ejemplo, no sé si es tu caso, pero a mí me pasó que al principio me costaba mucho entender la verdadera dimensión del peligro, Claro. porque lo veía más como esta cosa que está pasando, es como expectante a la distancia, y como yo siempre me he sentido un poco como súper optimista con las cosas de salud, no entendía mucho cuál podía llegar a Claro. ser la gravedad, no veía ninguna gravedad, para ser honestos, pero ahora que lo entiendo un poco mejor, también creo que te pones también en una situación de riesgo, porque si Claro. alguien se infecta en tu casa, o sea, por más que sea, te puedes sentir como muy responsable, ¿no? Puede ser. Pero sí te voy a ser muy sincero, yo no le Tú no tengo, yo no le tienes tengo ese... el miedo al coronavirus ni al COVID-19 porque a mí me dio. Yo estuve en el hospital por un tiempo y yo tengo una condición que se llama pancreatitis crónica y he lidiado con eso por más de 10 años de mi vida. Ok. O El sea, que para dolor, ti el el dolor es coronavirus es extremo. nada. Cuando me vienen con lo del coronavirus, yo digo, mira, el que se va a morir igual. Y entonces uno lo que tiene que hacer es consciente con las personas, pero si yo te estoy abriendo por las puertas de mi casa, es tu decisión si tú quieres venir o no. Claro. ¿Entiendes? Yo no tengo por qué apoyar o no una situación de un gobierno o de unos médicos que simplemente no tienen ni idea de qué es lo que está ocurriendo. Aparte que ellos están haciendo el lockdown en base a la cantidad de gente infectada y no a la cantidad de gente que se está muriendo. Entonces, si tú te pones a ver, los hospitales al principio estaban full, pero cuando a mí me da el coronavirus, en la mitad de la pandemia, el hospital estaba vacío totalmente. Entonces tú no puedes hacer el lockdown en base a la cantidad de gente infectada si nadie se está muriendo. Claro. ¿Entiendes? Se está muriendo una cantidad de gente que es real. Pero realmente la gente igualito se estaba viendo en sus casas, la gente igualito estaba viendo a sus novios, los hookups por internet. Sobre todo en esta segunda fase del lockdown, porque también la resistencia al aislamiento emocionalmente golpea mucho. Pero, Carla, se estaban suicidando. Claro. O sea, la cantidad de suicidios, nada más en Londres, aumentó a un grado tan alarmante. Y en el área de la música y electrónica. Especialmente con promotores, DJs, productores, presentadores, bouncers. O sea, la cantidad de gente suicidándose no era una cosa normal. Sí. Pero el gobierno no habla de eso. Todo el mundo estaba culpando del coronavirus. Entonces, la salud mental de la gente sí se vio afectada con el lockdown. Y entonces ellos hacen un segundo lockdown y la gente obviamente no le paró bolas. O sea, ¿cuánta gente sigue haciendo los rave en el este, en el sur, en el norte de Londres? Bueno, eso no los puedes contar tú, nadie más. Te lo puedo contar, sí. Nadie más. Pero mira, yendo un poco a el tema musical que nos concierne también. Claro. ¿Tú consideras que un buen DJ debería tener formación musical? Porque sé que tú la tienes. Y quisiera que me contaras un poco desde que... paralelamente a tu decisión de desarrollarte como músico, productor musical de música electrónica, yo sé que tú tienes una formación clásica. Cuéntame un poco cuándo empezaste a vivir la música y a entender que la música era tu camino creativo. Bueno, yo vengo de una familia muy artística, muy, muy, muy artística. Del lado de padre y madre, dos tienen como ese mixto entre estructurado y creativo. En el caso de mi padre, mi abuelo era un hombre era matemático. Ok, bueno, los matemáticos todos tienen todo era cuadrado. Pero también son muy volados. Sí, bueno. Porque tienen esa visión lógica al extremo, al que los hace también muy poéticos y muy volados. Al nivel de negocios era muy, muy volado. Pero a nivel social era muy estructurado.
En el caso de mi papá y mi mamá son un poco más hiposos, claro. Mientras más viejitos se ponen, bueno, mientras más maduros se ponen. Mayores. Ahorita Mientras más esto no voy a decir mayorcitos. viejitos porque me van a matar. Te van a matar. Este, mientras ellos, ¿cómo se diría eso? Mayores. Se ponen mayores, sí. Mientras se ponen mayores. Mientras envejecen un Mientras, poquito. Un mientras poquito. se ponen mayores, se ponen más estructurados y menos creativos y menos volátiles como eran antes. O sea, antes eran unas decisiones loquísimas. O sea, mi mamá, yo recuerdo a temprana edad que ella tenía exhibiciones todos los años, 3 y 4 veces al año, Como por el mundo, artista. sí, en Curazao, Aruba, Estados Unidos, Panamá, Santo Domingo, Brasil, Venezuela, o sea, mil lados. Y mi papá siempre estaba viajando por la cuestión él tenía una empresa que producía químicos para la limpieza de agua y petróleo. Pero también es músico, porque yo lo vi tocando en un video contigo, el Y señor porque Juan Ricardo, ¿no? Juan Ricardo, sí, él, Mijares. él es músico y él estudia crítica de arte. Pero se va en el medio de la química porque mi familia tenía esta empresa para Ok. los químicos para la limpieza de agua y petróleo. Yo hacía negocios con PDVSA, con Bayer y Osmonix y todas estas grandes nombres y por supuesto el trabajo era sumamente arduo para nada más mi familia cercana y mi abuelo jala Se a mi jaló a tu papá papá para la empresa, porque obviamente, para que bueno, lo nosotros ayudara. somos 6 hermanos. Y bueno, nada, el arte en Venezuela, como tú sabrás, no Claro. daba tanto. No, muy rentable eh, no ha sido no. nunca, ni en Venezuela ni en ninguna Sí, parte, yo bueno, creo. si tú realmente te pones en eso y eres constante, sí lo logras. Pero sí tiene su proceso de pobreza momentánea, que puede ser un no momentáneo muy largo. Sí. Entonces, cuando pasa todo esto, pero bueno, mentira, te estaba Colocándome en explicando, contexto, colocando en tu contexto. contexto histórico. Todas estas dos personas, mi papá y mi mamá, siempre tuvieron ese empuje de que nosotros teníamos que ser altamente culturales, Ok. donde el arte era la misión y la cultura la visión. Y dentro de todo este contexto, mi papá siempre nos obligó a tener un tema de conversación. O sea, nosotros se nos era fácil desarrollar un tema de conversación con mi papá o con mi abuelo, porque nosotros teníamos que tener un contexto y un argumento en el momento de tener una conversación con él. Porque si tú ibas a hablar de estupideces o de snowflakes, pues obviamente en ese momento ya te echaban un parado y te decían, bueno, ¿qué me estás contando? ¿Y Claro, no vas a qué viene tu argumento? ¿De qué es esta conversación? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu propósito? punto? ¿Cuál es tu punto con este tema? Entonces, claro, con toda esta cosa, tú como que te sentías incentivado a que tú tenías que saber más y más y más. Entonces tenías que tener un nivel académico más alto. Nosotros viajamos muchísimo. Y además creo que los pusieron a todos a Todos estudiar estudiamos música. instrumentos musicales, ¿no? Mi hermana toca piano, Juan Francisco toca violín, mi hermano menor toca viola y violín. Yo toco flauta transversa y piano. Mi hermana Mercy estudiaba ballet. Y bueno, también porque mi mamá era bailarina y practicaba Artista. esgrima. Ah, ok. Antes de, antes de la, Imagínate, antes del de la parte del arte. arte. Ella se incursiona en la parte del arte y entra después en el vídeo. Claro, con la parte musical, yo recuerdo, mi madre me compra a los 3 años mi primera flauta de pan y la flauta transversa me la compran cuando tengo 8 años, porque yo quería estudiar, era saxofón. Y mi papá me dice, bueno, yo era muy chiquito y entonces mi papá me compró la flauta porque dice, bueno, Dijo que no, haz la flauta primero y exacto, entonces después te damos el es muy grande, saxofón. pete mucho, Entonces, chiquito. bueno, nada, pues, pero al final como que me enamoré del sonido de la flauta y era como que se parecía más a mí. Es Era más súper cómico. dulce, Era así, era cómico, era juguetón, entonces era saltarín. salterín, entonces bueno, yo me enamoré bueno, me enamoré de Haydn y me enamoré de todo lo que te daba el estado musical que te producía la flauta. A todas estas,
cuando cumplo los 16 años, nosotros nos mudamos para Maracay cuando yo tengo como 14 años. O sea, yo llegué a ese pueblo y no sabía nada y era para mí frustrante de qué hago yo aquí. ¿Entiendes? Después de viajar tanto, después de conocer tanto, entonces llego a una ciudad que es tan pequeña y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pero con la fortaleza de que todo estaba por hacerse, ¿no? Claro, por supuesto. Y en ese momento digo, bueno, descubro lo que hay cosas que es la producción de música electrónica y descubro lo que es ser DJ. O sea, entonces entre los 14 y los 17 años tengo como toda esa, o sea, esa búsqueda de descubrir quiénes son los nuevos artistas. Comienzo a descubrir muchas páginas por internet de República Checa, de Holanda, de Eslovaquia, de Alemania. Y Entonces, empezaste... y empiezo todo esto, estoy hablando del 94, 95, por ahí. Que tenías 17 Entonces, no menos. vamos a entrar en el tema de la edad porque si estamos en el tema de la edad se descubre o sea, ya estoy rayito, estoy pisandito los 40. Pero entonces, Imagínense qué podré decir yo, pero bueno, okay. Bueno. Ya vamos a dejarlo de ese tamaño. en ese momento, cuando comienzo a descubrir estas cosas, comienzo a ir a estas fiestas, los raves, en Parque Carabobo, en la Lagunita, en la Mariposa, En Caracas. en Caracas. Pero ya tenía, imagínate, 15, 16 añitos y yo comienzo a tirarme esos rumbones. Entonces, por supuesto, como mis padres viajaban tanto, entonces yo tenía, ¿sabes? Tenía ese poder adquisitivo para poder lanzarme estos viajes dinámicos. Y por supuesto, mis padres se enteraban cuando regresaban de viaje o, ¿sabes? Claro. Y tú hacías fiestas en tu casa también. Comienzo a hacer fiestas en mi casa a los 16. Y tengo una anécdota sobre eso, que es comiquísima, porque yo tendría como 17 años. Y yo le mentí a mi mamá y le dije que la mamá de un amigo se había muerto. Entonces yo le iba a hacer una pequeña reunión en la casa. A tu amigo. A mi amigo. A todas estas, Resulta ¿tu ser mamá que de estaba en verdad, casa? no, su mamá sí había fallecido, pero esa no era la razón por la cual Era estaba una haciendo la fiesta. verdad. Era una a verdad medias. mascarada, ¿no? Pero la cosa se convirtió en algo más grande. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué no invitamos a DJs? Entonces ya la cosa no era sobre este chico, sino que ya era más sobre, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Yo quiero hacer una fiesta, quiero saber, o sea, ya no quiero ir a una, quiero hacerla yo. Quiero ser el productor. Nosotros teníamos un garaje grandísimo y entonces en ese momento yo dije, aquí va a ser la pista de baile. Entonces agarro y contraté todo las mesas de los DJs, decoramos la casa por fuera, el garaje, el jardín, todo esto, y comencé a invitar gente y se ha llenado la casa de más o menos unas 200 personas. O sea, Por lo entrando y puro. saliendo eran como 200 personas. Pasa todo esto y a las 12 de la noche llega un carro. Y entonces yo había puesto a mis hermanos menores a venderles la cerveza. Y todo esto, o sea, todo era... O sea, era un súper- negocio Todo era un completo. negocio completo y mis hermanos, bueno, sí, pero me vas a pagar tanto y tal. Nosotros éramos una mafia, claro, somos 6 hermanos. Claro. ¿Entiendes? Aquí- Entonces, nosotros aquí sobre- estamos a todos coordinados. sobrevivir, hay que Todos sobrevivir. estamos coordinadísimos. Y en ese momento teníamos un bouncer, un guardia en la puerta de la casa, porque nosotros siempre contratamos, desde el primer día contratamos seguridad. Y cuando yo estaba cobrando entrada, imagínate Además. tú, aparte. Y cuando llega, me dice, mira, que hay un hombre afuera y dice que esta es su casa. Entonces, yo le digo, no, si no paga la entrada, no entra. No entra, aquí Entonces que me no dice- vengan con cuentos. Entonces me dice, bueno, pero yo creo que es tu papá, porque es un hombre muy parecido a ti de bigotes. Cuando dice esto, yo digo, oh shit. Y en ese momento, yo digo, coño, no. O sea, agarro y camino a la puerta. Y cuando llego, mientras más me acerco, más voy Más dándome parecido cuenta a tu que es mi papá, se papá. volvía la Y figura. en ese momento, mi papá Ay, Dios le mío. abren la puerta. Mi papá estaciona el carro en el medio de toda la gente que está ahí. Y mi mamá dice, la fiesta se acaba a las 3.
Ah, bueno, menos mal. Porque ella, claro, ella me imagino que vio la dimensión De la de la producción que se producción habían que se había tirado y hecho. dijo, bueno, Me vamos a dijo, dejarle que bueno, sea un vamos par de a... horas. Pero Wow. después al siguiente O sea día, que desde muy temprano empezó tu afición por la música electrónica, pero además involucrándote a los en la eventos. producción de eventos. Y, Y de y ahí se desarrolla muchísimo, porque comencé a tocar, claro, después de esta fiesta, obviamente, los chicos que hacían fiesta en las otras ciudades, porque vino gente de Valencia, vino gente de Caracas a la fiesta, imagínate tú. Y entonces, claro, cuando pasa todo esto, el chico no podía creer que yo tenía 17 años. Dice, esto es una locura. O sea, tú eres muy joven para hacer esto, tú eres hasta menor de edad. imagínate, claro. Entonces, por supuesto, comienzo a hacer más fiestas, comienzan a llamarme, comienzo a tocar en Caracas, toqué en la Belle Époque, toqué en Santa la Diabla, este, Lugares sí, icónicos de la de ciudad de esa época, Caracas, cuando todavía existían noches en cuando esa en ciudad. Caracas se podía rumbear bien Sí, y estaba, sí. bueno, mal que bien Y estaba pasaban seguro. cosas Sí, divertidas. Sí. comienzo a conocer a la gente de Rumba Caracas, comienzo a conocer, mira, comencé a Pero conocer mucha gente. en qué momento empiezas a entender que, claro, porque habiendo tenido una formación musical como la que tuviste desde pequeño, es normal que hayas experimentado la parte, digamos, del negocio y de la excitación de ser una gente que promueve y crea cosas, Claro, pero también me imagino que tenías la necesidad de enfrentar la música no solamente como alguien que selecciona buena música, sino también como alguien que produce buena claro. música. ¿En qué momento empiezas a tener esa conciencia y cuándo empiezas a hacer tu propia música? Porque yo creo que la diferencia entre un DJ respetable, digamos, con prestigio, Ujú. y otros, es que hagas, que crees tu propio sonido y que hagas tú tu música, ¿no? Diga, o me equivoco. Yo siempre compuse, siempre. Desde que era niño, o sea, yo escribía música, pero también estudié caligrafía musical, eh, hice composición, estudié historia de la música. O sea, mi formación Es muy es muy sólida, sólida. completa Estudié también y como que tridimensional. sí, estudié filosofía, estudié poesía, estudié historia del arte. O sea, la formación de cultura que tuvimos nosotros gracias a mi papá y mi mamá fue muy, muy fuerte. Ahora, Sólida, qué pero yo bonito. no escribo, a mí, y esto va a sonar un poco raro cuando lo cuento, pero yo no escribo porque estoy feliz, yo escribo cuando estoy triste. Y ahí es cuando Bueno, yo pero me... así son los poetas malditos. Sí, sí, Así. Hay distintas maneras de enfocar la música y hay personajes artísticos que encuentran motivación en la tragedia claro. existencial. Pero yo encuentro una salida en el ser DJ, porque claro, yo crecí con muchos hermanos y hermanas, eh, pero la figura parental estaba como touching and out. Y eso a mí me costó muchísimo lidiar con eso, porque cuando tú eres joven, tú no sabes cómo lidiar con estos temas. Eh, ¿Qué quieres decir? Como que eran porque mi papá y mi demasiado mamá eran, compitiendo por el amor de mamá y papá, ¿no? no era eso, era más que todo, sino porque No había siempre tiempo no para ti. estaba, no estaba 100% presente, no estaba 100% ausente, pero no estaba 100% presente. Entonces, claro, yo entendía que había negocios, trabajos, que había arte, que había música, que habían cosas por las cuales no estaban presentes, pero también entendí a temprana edad, desde los 8 años, que yo tenía que creas como un sentido de supervivencia emocional. Y quieres llenar esos Y vacíos entonces, también, claro, porque porque, aunque uno lo entienda, igual como niño te afecta. claro, y en ese momento, como tenía esta relación un poco extraña con mi padre y mi papá y yo realmente nos comenzamos a llevar bien después de que yo cumplo los 25 años. Suele suceder. Sí, sí, y Déjame pasa después de decirte. muchas conversaciones y mucho healing con él. Ahorita somos muy buenos amigos y por eso podemos hacer música juntos, pero yo me convierto en un ser muy rebelde, o sea, ya a partir de los 15, 14 años, cuando llego a Maracay, una de las cosas, o sea, para mí llegar a esa ciudad de verdad me afectó muchísimo. Y entonces, claro, me vuelvo un ser tan rebelde y
con causa, porque, ¿sabes? Todo tiene su causa. Y me exploto a nivel de DJ y tal, y cuando encuentro la música fue como un respiro, o sea, ser DJ, ver que la gente de verdad le importabas tú, o ver que de verdad la gente tenía como un sentido, no que a mis Que padres no podías les importaba yo, conectar. sino que estaba presente y todo el mundo estaba presente cuando yo estaba ahí, ¿entiendes? Y Que entonces, podías conectar, ¿no? Que podías exacto. conectar en tiempo real y ver cómo la energía que tú ponías se te devolvía. Claro, y en ese momento, y ver a la gente feliz, o sea, y que esto te lo va a decir cualquier DJ que entrevistas en el mundo, te va a decir cuál es lo más que te hace feliz, lo que te llena muchísimo, es cuando te bajas de la tarima y ves que la gente viene y te dice, coño, muchísimas gracias, o cuando vienes a alguien y te dice, mira, yo me conocí a mi esposa en el toque que fue a verte a ti. Y la canción que tocaste, y se acuerdan de la hora, de la broma, o sea, Del se acuerdan de tema, todo. todo. Por eso para mí era tan vital no cometer errores dentro de mis mixes, porque era como yo sabía que la gente se recordaba. Porque la gente hace storage de Porque esos la gente tiene una momentos. asociación entre lo que le pasa y la música muy inmediata, ¿verdad? Claro, Como muy, sí. Porque es un muy momento que queda impreso en tu queda cerebro. impreso para Mira, siempre, el sí. mundo, y de esto te iba a hablar un poco, el ser humano está definido por 5 microinteracciones que definen una interacción, que es el estímulo, el trigger, el feedback, el mood y el loop. Entonces el estímulo es lo que te estimula de cometer una acción. El trigger lo que te acciona Te hace te hace accionar. accionarla. El feedback es lo que te devuelve la persona, que te da, o sea, cómo reacciona la persona hacia ti. El mood, cómo quedas tú en ¿Qué el sientes humor que tienes, después? o sea, el estado emocional después de que te ¿Qué dan la te queda? respuesta y después tienes el loop, que es la remembranza, que es el recuerdo. Entonces, claro, por supuesto, cuando yo entendí esto a muy temprana edad, entonces yo sabía que si no quería un feedback que me fuera a afectar, yo no estimulaba ciertas acciones para que no se presentaran. Yo siempre he sido muy calculado con cualquier cosa que hago. Y ahí es cuando me doy cuenta, o sea, cuando comienzo a ser DJ y comienza toda esta euforia, pero también pasa muchísimo que encuentro el lado oscuro de la música De electrónica. hecho, tu primer álbum que lo editaste en el 2008, 2018, perdón, se llama On On Love. Love. Y Pero eso no es mi primer álbum. no es tu primer No, mi álbum, pero primer es tu álbum lo primer saqué álbum en el aquí entonces. 2012. Ok. Sí, hace muchísimo tiempo, que se llamaba clombosis. Y la clombosis es una condición mental, o sea, que era una teoría que yo tenía de cómo se relacionan las personas. Y entonces comienzo a escribir ¿Ese sobre esto. álbum lo creas estando en Caracas, Eso álbum lo creo en estando en Venezuela? Caracas, lo trabajé con un record label que no lo voy a mencionar ahorita porque nosotros entramos en problemas legales y después ellos retiran el tema, Ok. el disco de las tiendas digitales. Es que tengo todos los nombres en inglés, entonces me cuesta No te mucho trabajo. preocupes. Entonces, claro, cuando comienzo a escribir, pero comienzo a transformar todos los temas que tenía escritos durante mi niñez y durante mi adolescencia, los comienzo a meter dentro de la computadora. Y comienzo a experimentar. En este momento estaba escuchando mucho Bjork, estaba escuchando Kula Shaker, estaba escuchando The Chemical Brothers, Prodigy, Garbage, The Cardigans. Entonces, claro, estaba todo este auge de que es música electrónica, pero no es música electrónica, es dance, pero no es dance. Entonces en los 90 fue una época bellísima para la música, o sea, había tanto pasando, o sea, te llenabas tanto, estaba Pearl Jam, estaba Nirvana, o Sí. sea, estaban ¿Me lo todas estas dices o me cosas. lo preguntas? Fue una época hermosísima para la música. Y claro, llenarse de todo esto con elementos electrónicos era un sinfín de posibilidades. Aparte de que cuando lo ves como una manera de escape, a ¿Y tú tu... reciclaste los temas de ese álbum Sí para lo hice, lo que pasa es que no puedo, los temas tuve que rehacerlos porque por temas legales, recomponerlos? Porque si el, no es el mismo el tema y record no puede... label tenía los derechos de Ok. autor, por lo tanto yo, o sea, estos temas no los puedo, o sea, no los podía sacar hay muchos temas que de verdad amaba de ese álbum, pero no lo puedo sacar porque, o sea, entramos en problemas legales. Pero yo después de eso me enamoro y dejo de crear. Claro, porque estabas feliz. Entonces O entre paso. comillas feliz, pues, Bueno, no, pero estuve estabas feliz, establecido. no, mi Sí. relación fue, o sea, eso es una de las razones por las cuales llego a Londres.
O sea, yo era DJ, estudiaba broma, en ese momento estaba estudiando sistemas, bueno, porque también estudié tecnología, estaba estudiando fotografía, en ese momento estaba como en todo este auge y estaba viajando mucho para Creativo. Ámsterdam. Cuando regreso a Venezuela, conozco al que va a ser mi pareja por muchos años y me enamoro. Y entonces, bueno, estoy en esa época de felicidad absoluta, de enamoramiento total, donde, bueno, o sea, no, ¿para qué crear? O sea, o sea, en ese momento es que no tengo nada de qué hablar, o sea, No me claro, está pasando no me está nada pasando trágico. nada que realmente, realmente valga la, o sea, que yo considere que valga la pena para ponerlo en música. Entonces sí hice como varios temas, tuve que sí, 3 presentaciones, pero inclusive hasta dejo de tocar, o sea, hasta dejo de Estabas entregado a pinchar. la Dolce Vita. Entonces, claro, bueno, me dedico muchísimo a la parte de tecnología, comienzo a hacer muchísimo, comienzo a hacer proyectos, me vuelvo contratista. Y cuando pasa la ruptura, nos separamos y en ese momento todo esta negatividad tenía que salir porque es como que la felicidad no es, no, la felicidad te puede llenar, pero no necesitas deshacerte de ella. La negatividad sí la necesitas sacar. Claro. ¿Entiendes? Entonces no es que, Transformarla. bueno, sí, Crear como un necesitas, proceso alquímico sí, que transforme todo eso que en algún momento vives como desgracias, que en no, mi ruptura fue, la mayor parte de las veces ni siquiera lo tristísima. son, pero uno las vive de esa manera. Y transformar eso y crear desde como, ay, creo que fue Kurt Cobain quien dijo, gracias por la tragedia, le hizo mucho bien a mi arte, o algo por el Exacto. estilo. O sea, gracias Bueno, por no, sí, toda la creo, tragedia, sí, le no, hizo gracias mucho por la tragedia, bien. le hizo bien a mi arte, sí, Ajá. sí, Creo que es una frase creo de que Kurt Cobain. es una frase de él, y es verdad porque en ese momento a mí me da un ataque de Parkinson y la pancreatitis, o sea, o sea, la pancreatitis me dio a la mitad de mi relación, pero se agudiza en ese momento de la ruptura y me da un ataque de Parkinson. Que, Un ataque de Parkinson es cuando no tienes Parkinson, pero ajá, porque te te iba a dan decir, todos los efectos del Parkinson. Y entonces, bueno, eso fue horrible. Estuve en el hospital 5 días, no podía moverme, se me torció todo el pero es cuerpo, más se estrés o paralizó la psicológico cara. que otra cosa. Era, bueno, me imagino yo que, o sea, como siempre estoy tratando de ser, o sea, feliz, entonces tengo como que la mala costumbre de meter las cositas en el baúl y cerrarlo y no abrirlo. Claro, y después lo Entonces, claro, cuando lo somatizas. somatizo es fatal. Y cuando pasa todo este problema, yo digo, comienzo a tratar de racionalizar mi problema. Entonces, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque a mí, mi dinámica, Pero es muy siempre, cómico que hayas sacado un álbum, cómico no, paradójico sí, y interesante, un álbum que se llamara On Love, justo en pleno auge en el 2018 es cuando estalla la movida del self-love, sí, que ahorita ya es súper mainstream, pero es en 2018 cuando realmente se claro. empieza a por debajo de la superficie de lo establecido, empiezan a salir todas estas voces de reivindicación del amor propio y de la Sí, importancia del radical self-love y toda esta movida que ahorita, bueno, no hay aprender nadie a que estar no... solo y ser feliz estando solo. Pero eso perjudicó de alguna manera la distribución comercial o el interés que pudiera tener la gente en tu álbum. Lo que Me pasa es que pregunto yo. yo saco el álbum en la rayita, o sea, en el límite cuando esto está pasando. O sea, yo saco el álbum y pasa todo eso yo saqué el álbum el 14 de febrero, al Día de los Enamorados. Pero yo comienzo la producción de todo esto un año antes, Claro, que es cuando estoy pasando por todo este problema. En ese momento que yo comienzo a escribir llamo a una amiga mía y le digo, mira, necesito que me ayudes a escribir porque yo no soy muy bueno con la percusión, pero soy muy bueno con las melodías. Entonces, bueno, trabajamos muchísimo con la parte de la composición. Y como tenía una librería de sonidos que yo había grabado en mi casa, o sea, en mis momentos de soledad, yo lo que hacía era, o sea, trataba como de buscar cosas que hacer que estuvieran relacionadas con las cosas que yo conocía y del conocimiento que tenía. y que te gustaban. Que me trajera paz, en Mm. realidad.
y que no me diera esa locura, porque si me, o sea, cuando te pones a pensar muchísimo en el problema, pues no lo logras entender. Y para mí era tan entendible, era, o sea, este era el amor de mi vida, ¿qué está pasando? O sea, no Claro, puedo para salir creerlo. del loop Puedo, negativo. cómo puede ser que llegue cómo llegamos a esto cuando nos queríamos tanto? Y claro, comienza el dime diretes, el tú, yo, tú, me hiciste, ¿sabes? Comienza todo este. Y en ese momento yo digo, no, yo tengo que buscar racionalizar esto. Mi manera de racionalizarlo fue aplicar conceptos de la experiencia de usuario y la experiencia del Qué consumidor y interesante. la psicología humana, dark psychology, web usability, interacción humana y servicio, Claro, empezaste a diseño de crear servicio. puentes entre las dos cosas que más Comienzo a tener conocías. todo esto y comienzo a racionalizar todos los puntos que tenía sobre mi relación y comenzar a entender. Comienzo a hacer un research, una búsqueda y comienzo a entrevistar a gente que está pasando por la misma ruptura. Entonces imagínate, cada vez que conocí a alguien, ¿estás terminando con tu novio? Bueno, ven para acá. Vamos a... Entonces, claro, Analiza. yo lo que hacía, o pues simplemente a veces como había bias, entonces yo lo que hacía era, no te decía que te estaba entrevistando, sino que simplemente iba agarrando todo lo que fuera similar y esa era mi directiva. Entonces, claro, voy creando cada tema con este concepto de las cinco microinteracciones y creo On Love. Because love is a dirty business. Porque el amor es binario. Tú no lo amas un poquito o amas completo y no hay distintas formas de amar. Tú amas o O no no amas. amas. Es así de simple. Tú quieres a tu mamá, tú amas porque amar tiene un efecto sexual. Que tú amas a tu pareja. Pero Y tú no puedes amas amar a con tu mamá porque, todo. coño, Y amas con y amas todo. con todo. Por eso dicen ¿Entiendes? lo Tú de te que entregas, es es binario. blanco o negro. Eso de que me amas un poquitico, de que es que no sabía, no, si tú no me amabas, no me amabas, y punto. Y me doy cuenta en ese momento de, cónchale, cuando amas, pero no te aman de vuelta, sino que te quieren, afecta muchísimo, porque entonces es como, te di todo y entonces, ¿esto con qué se come? Con cómo me quedó, cuál es la negociación ¿Cuál es la aquí. negociación? Pero te hizo bien Por pragmatizar supuesto, el proceso. claro, lo que no me hizo bien fue que me vuelvo sumamente pragmático y en ese momento me vuelvo sumamente estructurado y ya la parte creativa como que se reduce. O sea, la parte más fuerte de mi vida que tuve en la parte creativa fue On Love. Porque ahí apliqué todos los conocimientos que tenía de música, los conocimientos. Mi voz no es amazing, pero está bien. Y en ese momento le metí con todo al álbum. Claro, cuando te vuelves pragmático, ya comienzas a usar otro lado del cerebro y ya no hay esta Anulas parte, un anulas un poco. poco, Sí, porque ya relacionas la creatividad con lo etéreo y lo fantástico. sí. Y cuando ya te alejas de eso, Por eso ya. yo vivo tan cómodamente en lo etéreo y es como esa sensación diluida del tiempo y el espacio, porque es donde puedo, mientras más distendida estás y mientras menos sensación de productividad a juro Sí. tienes, más fluye la creatividad. Es increíble, pero es Sí, así. sí, es verdad, porque siempre, mira, y creo que tuvieron que pasar 2 años de haber sacado ese álbum para yo volver a crear de nuevo. Entonces ¿Y ahorita, cuántas de los temas de ese álbum, varios tienen varios remixes? Quisiera que sí, me contaras un poco desde el punto de vista del mercado, de la música electrónica. ¿Cuánto es aconsejable o recomendable? ¿Cuántas versiones se deberían hacer de un mismo tema? ¿Cuándo es lo que demasiado? pasa es que ¿Cuándo vale la pena? allá es cuando te vuelves pragmático. Y te tienes que volver súper estructurado porque hay que entender que tú haces algo en función de crear un negocio. Tú no haces algo porque tú vas a vivir del arte. Vivir del arte es algo muy bonito, es un tema bastante hermoso, pero es un sueño Requiere muy también fantástico y tu regresa. lado Necesitas siempre a alguien, pragmático. necesitas a alguien que te apoye como negocio y que te traiga los pies a la tierra. O sea, la razón por la cual mi mamá se vuelve tan exitosa en el arte es porque tiene a mi papá detrás de ella, que es la persona que cierra los negocios y los contratos. Mi mamá volaba. Y Claro, después cuando mi papá se pone muy creativo, mi mamá era la que lo traía. Entonces había como un balance. había ese balance. Yo no tenía eso porque mi balance era mi ex y él era el que me traía los pies a la tierra. Cuando
me vuelvo yo las dos partes, comienzo a verlo como un negocio. Entonces ahí es cuando creo Lemon Coco, ahí es cuando saco el record label, ahí es cuando comienzo a sacar, divido las empresas, entonces con la ayuda de mi familia, que me ayudaron muchísimo durante esta época, hicimos como una especie de holding company, donde todas las compañías de la familia están relacionadas a una sola, pero cada una tenía su independencia. Y claro, comienzo a estructurar todas estas cosas de manera de poder sobrevivir, porque obviamente la inversión que tiene, o sea, para producir un álbum es muy grande. O sea, nosotros sacamos 3 videos y cada vez que salía un video, nosotros sacamos los remixes. Entonces ahí tienes que localizar al DJ o el remixer que te va a trabajar, porque no es bueno que lo hagas tú. Cuando saco No Te Amo, los remixes de No Te Amo, tuve muchísima ayuda, pero después el DJ me dice, no me relaciones con el álbum porque el álbum es muy triste y yo siempre he tenido una imagen súper alegre. Te voy a ayudar a producir el tema, pero no quiero que me nombres. Y entonces ahí me comencé a dar cuenta de que, claro, ya yo no estaba en esa tristeza, pero tenía que producir mi bebé, ¿sabes? Claro, tenía que producir mi trabajo. Vender tu tenía bebé. que venderlo. Y formó el grupo de Hona Records, que son 10 personas que trabajan conmigo, que es el director de arte, es el set designer, que es Amy, Alessandro Hugo, Anaís Traore, y comienzo a crear mi equipo de producción. Y estas 10 personas tienes que pagarle. Claro. Y estas 10 personas comen y tienen familia, ¿sabes? Entonces, claro, ya no era el caso de que soy yo solo con el arte. Ahora tengo O sea, que vender. las versiones que haces de los temas es lo que te produce dinero. No, lo que te produce dinero son los toques que tienes y los live. Okay. O sea, la gente en realidad no produce dinero con los streamings ahora. Pero mientras más versiones pones más gente te conoce, del público, más gente te conoce, tiene la posibilidad de conocerte, y ¿no? claro, por supuesto, te salen muchísimos trabajos. Por lo menos a mí así es como me invitan a tocar en Estados Unidos. ¿Cuánto ayuda una imagen depurada, una imagen bien lograda? Quiero decir, videos bien producidos, con coherencia entre uno y otro. Por ejemplo, este tema Don't Tell Him, que creo que además lo sacaste para apoyar el Pride del 2019. Ese tema tiene estos dos tracks súper conocidos. ¿Cómo ellos grabaron eso para ti? No, a eso iba lo que te iba a decir. Cuando te conviertes en un negocio... Por cierto, ajá, vamos a escuchar el tema un minutico para que veas, además es delicioso, y me cuentas cómo lograste ese video. Vale. Cuando comienzo a dejo de ver la parte creativa y comienzo a verme a mí como un negocio y comienzo a entender que tengo un equipo que tengo que pagarle, ahí cuando comienzo a darme cuenta, tengo que sacar música para producir y para vender. Y la única manera de que tú logras eso es cuando te conviertes en un network, te conviertes en una imagen y tu network tiene un valor. Entonces haces una estrategia, haces un roadmap, sabes cuántas producciones van a salir al año, sabes cuánta gente le tienes que pagar en ese año y sabes cuánto de sponsorship necesitas y cuánto dinero de backup tienes de tu propio dinero. Entonces, claro, cuando tienes eso, es un poquito matemático. Oye, pero me dio miedo. Entonces, claro, no, es simplemente organizarte. Claro, es organizarte y producir.
Yo sé, cuando eres creativo organizarse da miedo, pero necesitas esa Lo organización para necesitas. sobrevivir. Cuando organizamos todos estos videos y tal, yo estaba en ese momento saliendo con Elliot. Y Elliot lo contratan para la película de Rocketman. Y es el drag queen que sale. Y en ese momento yo no sabía que era drag queen. Y comienza todo este proceso de que cada vez que iba a una cena, no importa si era gay o heterosexual o lo que fuera, siempre estaba el tema don't tell him. Don't tell him, don't tell him, don't tell him, para acá y para allá. Y entonces yo decía, pero es que Como aquí del todo el secreto mundo... behind the scenes. Exacto. Y todo el mundo está en este rollo, pero nadie se dice la verdad. Entonces, Elliot en una de las conversaciones me dice, don't tell him. Claro, porque podía dar la impresión, escuchando el tema, de que tú estás un poco promoviendo lo de Don't Tell Him. Pero al contrario, lo que estás es como tratando de Criticando hacer el una problema, crítica claro. del problema de la doble moral o de Sí. hago una cosa pero digo otra, Don't Tell Him. Claro, y que hay un tema muy delicado dentro del mundo gay, especialmente con los drag queen, porque nadie Abiertamente nadie reconoce abiertamente que dice son que es discriminados. porque, muchos gays cuando salen con sus parejas y descubren que son drag queen, los dejan. Es increíble que Los dentro de dejan. una minoría que ya de por sí vive en carne propia desde hace años la discriminación, Tenga que puedas discriminar a otros a su vez, Por o sea, supuesto. parece una tontería tan Pero es grande. que inclusive hasta a mí me pasó cuando yo me entero de que él te está haciendo drag queen. Lo- A mí me cambió la perspectiva completamente sobre Y él. no te gustó. No me gustó para nada, o sea, pero no, porque no lo entendía. No lo entendía, entonces decía, pero ¿cómo? Y entonces si me llega un día con eso a la casa. Claro, no, No, pero o sea, yo te me muero. entiendo porque Entonces era... ¿tú crees que para los latinos es como más fuerte? No, yo creo que para todo el mundo. Todo el Yo no creo mundo. que, mira, la latinidad no tiene nada que ver con esto. Los europeos también tienen sus cositas, y los ingleses especialmente tienen sus cositas Muy machista. puestas así. En ese momento, yo creo que es más que todo la masculinidad tóxica, aunque yo detesto esos términos snowflakes de nowadays, pero Pero es es verdad. verdad, la masculinidad tóxica nos afecta a todos. Es así. Incluso a Es los así. gays. Incluso a los gays. O sobre todo. Sobre todo, o sea, yo creo, sobre todo los drag queens, yo creo. Y en ese momento llamo a McPherson, un amiguísimo mío que ahora vive en Dubai. Entonces le digo, cónchale, por favor, ayúdame a escribir el tema. Y comenzamos a escribir, ¿sabes? Pero como todo, la doble moral y como toda la doble. Es muy bueno ese sobreentendido. tema, me encantó. Y sacamos, hacemos el tema y le pido a Elliot, después de que ya que ya no estamos saliendo ni nada, le pido, mira, por favor, aparece en el álbum. Para creo que fue ya en el año siguiente, me invitan a participar en Chotomate, para el Gay Pride. Y yo dije, vamos a sacar Don't Tell Him para esa fecha. El video. Contratamos 2 meses anteriores al Gay Pride, contratamos a Danny Bert y a Shay G'day. Ajá. Para que estén en el video y bueno, hacemos toda la producción, claro, el equipo con el que trabajo es un equipo increíble, o sea, De lujo. Alessandro y Amy y Mark son la gente más, o sea, de verdad es que si tienes un problema, ellos te lo resuelven, o sea, es increíble el equipo. Y claro, estamos con estos dos drag queens que son muy, muy conocidos. Y estamos con, bueno, Danny Bert especialmente tenía Britain Got Talent y Shay G'day está en la película Rocketman y por supuesto, ¿sabes? Sí, además los dos tienen A una un imagen auge. maravillosa. Y claro, entonces son súper profesionales en la cámara, era como que logran captar todo. Y a mí, o sea, el sentido inicial del video era que yo apareciera en el video y que me conviertan en drag queen hasta el final del video. Pero yo seré muy buen mozo en persona, pero como mujer soy horroroso. Entonces, cuando pasa, nunca voy a ser drag queen jamás. Todos los Bueno, hombres entonces- creen que es muy fácil, que Bueno. ellos se van a poner una peluca y van a verse muy bellos. No, ellos. no. Un poquito Pero- de maquillaje, oh my god, I'm so pretty. No es así tan fácil. Hay que tener primero el carácter y la valentía para Claro. hacerlo. Y Sí, hay que tener también querer hacerlo, hacerlo. O sea, en este momento, mira, cuando me pusieron el maquillaje, yo dije, mira,
Tener ese Pana, espíritu yo flamboyante. creo que yo soy muy masculino tóxico. Yo no voy a hacer Mira, y la eso. historia de Borrachito, porque esa canción me encanta y tiene como un tumbado súper acústico. Sí, bueno, Borrachito viene de escuchar a mi papá tocando la guitarra en Curazao. En serio. Y mi papá siempre, mira, desde que soy pequeño, siempre me recuerdo a mi papá tocando la guitarra o el piano. Por horas, 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 horas. Qué Y lindo. yo le Digo, qué escuché una lindo melodía, pero no lo recuerdo. podía replicar porque yo no toco instrumentos de cuerda. Cuando comienzo a producirlo, grabo partes de él tocando la guitarra, pero no las podía completar, o sea, porque eso es un proceso donde tienes que cortar el sonido, tienes que cortar la onda del sonido, tienes que pegarla, tienes que hacer fade in, fade out, tienes que hacer un reverb, tienes que tener un montón de cosas, de técnicas que tienes que saber bien. Y claro, yo tengo desde los 16 años produciendo música, pero esto te toma mucho tiempo y a veces tiempo es lo que no tienes. Y entonces lo que hice fue mezclar entre la guitarra de él y la guitarra del sintetizador para poder producir la melodía. Y después se la muestro. Claro, él no sabía en ese momento que yo lo estaba Que lo estabas grabando. grabando Entonces, y que bueno, lo ibas a nada. incluir en un... Cuando ellos vinieron, después de Don't Tell Him, sale Don't Tell Him en el Gay Pride 2019. Y ellos vienen casualmente para esa tus fecha, padres, sí, y en ese momento fue como muy bonita la reconexión con ellos, porque nosotros nunca habíamos tratado el tema de tu gay. sexualidad. O sea, y nunca se ha tocado, porque primero yo no lo toco, no me interesa, yo creo que eso es algo muy personal. Yo no creo en las preferencias, no creo en los actos raciales, no creo en las pendejadas que los millennials creen ahora. Yo creo en que tú tienes el derecho de pensar lo que quieras y de actuar como quieras. Y nadie te puede decir que tú no puedes tener preferencias, si te gusta negro, blanco, chino, perro, gato. Eso es tu problema. Yo creo que también es una generación, la generación a la que tú perteneces, que necesita menos definición. O Sí, sea, para los millennials es muy importante ponerle nombre a las cosas y sí, defender esos nombres. pero ellos también defienden Y no tener labels. claro, por eso. Porque Entonces, es parte de la ultradefinición. sí, Y uno quizás creció en una visión de mundo donde lo importante era el acto detrás del nombre, no el nombre en sí sí, mismo. Pero porque los nombres también los importan y hombres eso lo hemos importan porque es aprendido que con tú los tienes que tener millennials. Porque es una categorización. forma de decir, bueno, de visibilizar las Claro, cosas, ¿no? Y de crear claro. espacios para que las cosas se expresen, existan y sean Por respetadas. supuesto. Entonces yo La creo cuestión que que no estoy de acuerdo con la mentalidad que se está promoviendo ahorita es que ahorita todo tiene que estar bien. Y no es así. Si tú tienes un problema de gordura, tú necesitas ir al gimnasio y adelgazar. Porque vas a tener problemas de corazón y vas a tener muchos problemas. Como yo, como el caso de mi pancreatitis. claro, pero no Yo te, reduzco mi caso de bebida. pero lo que hay, creo que el discurso de la actualidad, con todo el body Sí, positivismo, que me imagino que a eso te refieres, claro. es un poco aceptar que no siempre el que está un poco más gordo es menos Ah, saludable que el que está por súper flaco. supuesto. Porque a Pero veces el que si, está súper flaco justamente porque no está si te hace saludable. feliz, pues quédate así, pero no te quejes, ni vivas en una constante queja. Eso es lo que en realidad yo critico. El positivismo por positivismo en sí no es bueno. El positivismo tiene que tener un contexto y tú tienes que tener algo de A ti lo que base. te molesta es el positivismo tóxico, Sí, pero de que somos buenos porque somos buenos. el buscar abrir, democratizar estéticamente la variedad de razas, de formas, de apariencias, de tallas, la variedad que sea. Claro. Yo pienso que en principio es positivo. Es No, positivo que seamos menos excluyentes, es por positivo que seamos supuesto, menos binarios, por en el sentido de supuesto. que, bueno, solo rubia y alta no es que es bonita. Hay bonitas Exacto. rubia alta, hay bonita asiática pequeñita, Bueno, super yo soy petit, chiquito. hay bonitos de muchas Claro. formas y Y de la muchos... belleza está en los ojos de la persona Y que lo ve. aprender a darle espacio público a Sí, todas esas formas es importante. estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Mi crítica es de que se ha creado una especie de efecto dictatorial con el pensamiento ajeno. Entonces, tú tienes que ser positivo porque sí. Y tú no puedes tener preferencias porque no. O
O sea, entonces, ese tipo de actitudes que se han desarrollado ahorita en el social media, mira, yo coloqué Sí, un no, tema no. en el social media con el tema de los drag Mejorar es queens siempre una opción. y No hay el que ser feedback que conformista, yo tuve entiendo. fue una cosa, el backlash que me dio ese post fue una cosa ¿Qué impresionante. posteaste, perdón? Posteé sobre los drag queens, entonces hice un comentario sobre el Cínico siniestro. cínico siniestro. Y entonces, eso de caso de backlash, y yo decía, pero ¿por qué yo no me puedo expresar? Porque yo tengo que ser libre, porque Sí. yo tengo que ser positivo porque sí. O sea, Porque uno también tiene derecho esa es a... otra cosa peligrosísima de los tiempos que estamos viviendo, que todo es demasiado políticamente correcto. Y uno se Sí, cuida tanto de lo que va a decir que después descubre fenómenos como el Brexit, que resulta que mucha gente era lo que quería claro. y los que crean la opinión pública unificada no lo saben. Exacto. No lo saben porque no le están dando oportunidad Exacto. al que no está de acuerdo de expresarse públicamente. Pero con lo que te decía lo de borrachito, mis padres llegan en este momento cuando estamos teniendo todas estas conversaciones. Abren una tienda de sexo enfrente de mi apartamento, enfrente del edificio donde yo vivo. Un sex show. Entonces, sí, entonces en ese momento, cuando pasamos mi mamá, pasa y ve las máscaras, de estas máscaras de kinky, Sí, como, pero de todos colores. como de Ella se fetichista. queda como viéndolas así, como, cónchale, qué bonito. Entonces, bueno, yo dije, es que lo que pasa es que no sé, yo no sé cuál es su percepción de cómo Claro. ella ve estas cosas, ¿no? Y pasa el Gay Pride y se llenan las calles, por supuesto. Mis padres son muy abiertos ahora, pero, o sea, tanta gente y, o sea, la cosa. Entonces mi mamá dice, bueno, hijito, nosotros nos vamos por un hotel y te quedas tú en el apartamento para que puedas disfrutar del Gay Pride. Qué bello. Entonces, Qué alcahueta. Que Que así más por manda en alcahueta. alcahueta. Y cuando sale la idea después de esto de tocar con mi papá, porque en ese momento yo entro en un estado muy oscuro de nuevo y porque comienzo con la pancreatitis otra vez. Ese año pierdo a uno de mis mentores, bueno, gran mentor, que bueno, fallece por el caso del SIDA en Venezuela, que no se trata, y sabes, la crisis en Venezuela. El año anterior yo pierdo una persona muy querida, también por HIV, y cuando pasa todo esto yo entro como un periodo muy oscuro otra vez, porque entonces digo, cónchale, o sea, es que como que estos momentos de felicidad son picos que de repente se vuelven oscuros de nuevo. Y mi papá me dice, yo le muestro una canción que se llama Piel, que también la pueden escuchar, Sí. está en el internet. Y cuando comienzo, Está en tu canal de YouTube. está en el canal de YouTube. Y mi papá me dice, eso no es una canción electrónica. Y mi papá dice, pero vamos a pasarla a acústico. Y comienzo a cantarla con él. Y mi papá comienza a tocar la guitarra. Entonces me dice, bueno, vamos a tratar On Love. Y bueno, vamos a tratar todo esto y vamos a tratar. Entonces yo dije, cónchale, pero ¿por qué Borrachito está listo? ¿Por qué no lo sacamos una vez? Y mi papá me dice, bueno, perfecto. ¿Cómo ¿Y por qué dices no la borrachito en tocamos? inglés cuando te preguntan? A little bit tipsy. No, tipsy. Yo creo que es tipsy. Lo que pasa es que borrachito cuando está como sexy. Suena como más, Está sí, como sexy, más como- latino. Lo que pasa es que borrachito te sientes así como en power, ¿sabes? Que es, voy para allá. Y no Borrachito, importa. Estás sí, así borrachito como... es lindo, es una palabra Sí. lindísima. Y cuando comenzamos a hacer todo esto, por supuesto, comienzo a tocar a mi papá y decidimos hacer el tour de Londres. Que tocábamos en 20 sitios diferentes, hicimos 10 shows donde vino mucha gente, Qué chévere. los otros Y qué días fueron más importante para privados ti y para tu papá, ¿no? y reconectamos muchísimo también. Yo nunca pensé, imagínate tú que la última vez que yo toqué con mi papá fue a los 12 años. O sea, y después de eso, mi papá y yo como que nos desconectamos. Y después, a la edad que tengo ahorita, no lo voy a decir, entonces yo digo, bueno, Se reencuentran. nos Qué bonito, reencontramos qué y bonito. pasa todo esto. Comenzamos a tocar y bueno, nada, en una de las cerramos con Borrachito y para mí fue súper emotivo porque, cónchale, o ¿Y sea, tienes esa verlo a él, grabación? lo veo, sí la tengo y la voy a sacar pronto. Lo que pasa es que no está editada y o sea, la iba a O sea, que no sacar, la podemos la iba a prometer. sacar, sí no, la podemos prometer. Lo que pasa es que la íbamos a sacar en febrero, pero con toda la cosa estaba muy ocupado porque estaba haciendo el tour en Estados Unidos.
cuando regreso a Londres me iba a poner a trabajar en eso, pasa la pandemia, el máster no puede, el mixer no puede, ¿sabes? Toda la gente está como en su mundo. Entonces ahorita saliendo de lockdown, ese es el próximo proyecto para YouTube, el canal de YouTube, vamos a sacar ese concierto. Lanzamiento. Me gustaría hacer, ya para concluir, porque estoy viendo el reloj y no quiero abusarte de tu tiempo, que sé que eres un hombre muy ocupado, pero me gustaría hacerte unas últimas preguntas tipo Vale. tipo metralla rosa. Vale. O sea que respóndeme como rapidito. Okay. Una canción que siempre debería estar en el set de un buen DJ. Uy, yo siempre tengo cosas nuevas en mis sets. ¿Una favorita tuya o que creas que deba ser favorita de cualquier DJ que se respete? Ay, yo siempre cierro, o sea, siempre quiero cerrar cuando cierro a las 8 de la mañana, porque yo estoy en el principio o estoy en el último set, siempre. Siempre cierro con Way Out de Ellen Allien, que es una de mis canciones favoritas. Creo que es si no me equivoco, es del álbum Bubble Orchestra. Una canción que te recuerda que la vida vale la pena. Va a sonar muy cheesy, pero es Children de Robert Miles. Creo que esa es una canción que me pone tan emotivo cada vez que la escucho. Él falleció hace el año pasado, el año antepasado, pero creo que él es uno de los artistas que yo más he admirado toda mi vida, Robert Miles. Sí. Una canción que no deja de sonar por todas partes y la odias. Cardi B, la detesto a esa artista y detesto From the Top, esta vaina, no la soporto. Es que la vulgaridad y yo no vamos de la mano. Un género musical que crees que en los próximos 5 años va a remontar muchísimo. La electrónica. Exacto, pero un subgénero de la electrónica que creas que en los próximos Precisamente años... la electrónica. Porque la electrónica ya no es, o sea, la electrónica se ha vuelto un género que es nada más para el underground. Okay. O sea, que son como los temas como Bjork, o sea, los temas que sacaba Bjork cuando sacó State of Emergency. Ese tipo de música vuelve, porque es como cíclico. Estamos muy en los 90 ahorita, que era la época de Nirvana y todo esto, y lo que viene es otra vez la tecnología. Okay. Pero viene repotenciado, obviamente. Sabes que siempre las cosas se reciclan, vienen repotenciadas, viene mejor. Siempre cambia. El género de la electrónica, pero no electronic dance music, sino electrónica como concepto, como investigación de sonidos nuevos, sonidos orgánicos, más experimental. Sí, eso. Un clásico electrónico que recomiendes para los millennials que Everybody's no lo conozcan. Free. No me recuerdo si ese es el nombre de la canción, pero te acuerdas de Everybody's Free. ¿De quién? Ay, no me acuerdo. Pero es un tema que, ay, cónchale, no recuerdo ahorita. ¿La noche más memorable de tu vida? La noche más memorable de mi vida fue mi papá y mi mamá en Ministry of Sound. Se quedaron todo mi set. Se quedaron hasta las 4 de la mañana rumiando conmigo. ¡Qué chévere! Sí, ¡qué bonito! Creo que fue la noche más emotiva. ¿Y un proyecto futuro en el que estés dejándolo todo, poniendo el cuerpo, la piel, el corazón? Temporary. Es mi nuevo álbum que sale para el 27 de enero del año que viene. ¡Qué bueno! El pre-sale está en SoundCloud, pero bueno, el álbum va a ser mucho más fuerte que Unlove y viene con mucho más sponsorship de Unlove, porque ahorita, bueno, nada, la empresa que abrí, bueno, voy a inyectarle el investment que se necesita. ¿Un consejo que te haya dado otro músico o otro DJ que creas que es bullshit? En realidad, es que los consejos que son bullshit no les paro bola. No. Los ignoro. Porque y uno que valga la pena compartir con todos. La felicidad se establece en darse cuenta de que nada es realmente importante. Tú le tienes que dar prioridad a cómo viene y a cómo tú decidas que te hace sentir en ese momento de tu vida. Es decir, como vaya viniendo, vamos viendo. Sí, como vaya viniendo, vamos viendo, pero no tomarte las cosas tan personal. No, o sea, si la gente se quiere... Mira, para cerrar con esto, si tú quieres estar, tú estás. Si tú te quieres ir, tú te vas.
Ok, o sea, yo no empujo a nadie para que se quede, yo no empujo. Mira, si las personas, yo creo que por eso el amor para mí es una cosa tan efímera y no lo busco más y no pienso en eso. Eh, la persona que quiere estar se queda, la persona que se quiere ir se va. Exacto. Entonces realmente no es nada realmente importante. Los amigos son temporales, los amores son temporales, la vida es temporal. Entonces, ¿para qué nos vamos a sentir mal por esas cosas? O sea, y cuando Leo Castillo me dice eso de darse cuenta de que nada es realmente importante y en eso se basa la felicidad, me dijo, yo comencé a ser más feliz Qué después de eso. belleza. Con eso, bueno, es el final Sí, perfecto, perfecto colofón para una entrevista de lujo. Muchísimas muchas gracias, gracias a ti, Coco, Carla, de por nuevo. dedicarnos una hora tan bonita. Mucha suerte con todos tus proyectos. Veo que siempre estás súper activo, te sigo en todo. Sí. Y nada, vamos a desafiar este social distancing Sí. con un beso de despedida. Mi amor. Gracias por todo. Chao, Ok, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, ya lo saben, mi casa es tu casa y es la tuya también. muchísimas gracias.